Es muy interesante el poder descubrir todos aquellos rasgos o elementos que giran en torno a esta devoción de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. A todos ustedes que nos siguen a través de Facebook, queremos saludarles desde aquí y les agradecemos su participación en estos momentos. Gracias por estar aquí. Posteriormente subiremos a YouTube esta misma conferencia que estamos grabando. En primer lugar, después de saludarles, les comparto. Esta presentación, charla, conferencia, está orientada a todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y que nos siguen a través de las redes sociales. Por lo tanto, aunque está fundamentada históricamente y con un método de investigación histórica, no nos referiremos en todos los aspectos de una ponencia de carácter histórico, sino más bien de carácter historiográfico. Hemos titulado esta conferencia como Las imágenes hermanas de la Virgen de San Juan de los Lagos. El porqué de imágenes hermanas. Pues todos sabemos e identificamos los lazos de sangre entre las personas y las relaciones de una familia entre miembros o hijos de unos mismos padres les llamamos relaciones entre hermanos. Suena interesante el título porque nos permitirá descubrir el sentido estricto de lo que queremos decir imágenes hermanas de la Virgen de San Juan o imágenes hermanas estas que enunciaremos. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, la imagen de la Virgen de Zapopan, la imagen de la Virgen del Rosario o de la Candelaria en Talpa y la imagen de la Virgen de la Candelaria en Acahuato, Michoacán. Las primeras tres están ubicadas en el territorio del estado de Jalisco y pertenecen a distintas diócesis cada una. Una, la diócesis de San Juan de los Lagos, la otra, la diócesis de Guadalajara y la otra, la diócesis de Tepic, Nayarit, aunque está en el estado de Jalisco. Para adentrarnos en el conocimiento del por qué llamamos a estas imágenes, no sé si le puedas ampliar la pantalla para que se pueda ver. Vamos a ubicarnos primero en el contexto local nuestro previo a la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles a Mesoamérica, las grandes culturas precolombinas que habitaron lo que hoy llamamos México eran el Imperio Azteca, que floreció a partir del siglo XIV, del año 1300 al siglo XVI, que finalizó con la llegada de los españoles. El Imperio Azteca se constituyó como una potencia política, militar y económica. El otro imperio era el Imperio Tarasco o Purépecha, originarios de la zona de Zacapu y que posteriormente se avecinaron primero en Pátzcuaro y después en Tzintzuntzan, expandiendo su dominio hasta el Mar del Sur, lo que hoy es el Océano Pacífico y todo el centro occidente del país.
Y finalmente el imperio y la cultura maya. La gran cultura maya que dominó todo el sureste de México. Tenemos unos mapas que nos permiten ubicar geográficamente estos imperios. Lo que vemos ahí con el color más o menos como rosa o fuchsia es el imperio azteca. Un poquito con color morado hacia la izquierda, el imperio purépecha. Y, bueno, ya se nos escaparon. En la siguiente diapositiva podremos ver el mapa del imperio maya. Nos ubicamos ahora entonces en torno al imperio tarasco o purépecha a la llegada de los españoles. Como he señalado, este imperio tuvo su origen en lo que hoy es la zona de Zacapu y hacia el año 1200 después de Cristo comenzó a gestarse allí en la zona de Zacapu lo que va a ser el imperio tarasco o purépecha. Ya en el siglo XIV, bajo el mando del rey Tariacuri y sus sucesores, los señores Águila, conquistaron Pátzcuaro y las zonas aledañas al lugar de la ribera de Pátzcuaro. Asimismo, fueron conquistando todo hasta el sur, lo que hoy es Tierra Caliente, y también conquistaron gran parte del occidente de México, lo que hoy es el estado de Jalisco. Por lo tanto, los tarascos habitaron y dominaron parte de las culturas chichimecas, lo que es Guanajuato y Jalisco. De tal manera que ocuparon lo que hoy son 3 estados: Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Jalisco. Establecieron una religión de Estado en torno al dios Curicaberri y Asharatanga, diosa femenina de los habitantes de las islas. Es decir, esta deidad femenina era adorada en Janitzio, Yunuen, Tecuén y Pacanda. Su capital del imperio tarasco o purépecha primero fue Pátzcuaro y después la trasladaron a Tzintzuntzan, de tal manera que cuando llegaron los españoles, entonces la capital del imperio tarasco era Tzintzuntzan. ¿Qué ocurría en el mundo, especialmente en Europa, mientras estos imperios eran soberanos aquí en lo que hoy llamamos Mesoamérica y especialmente en México? A finales del siglo XV, Europa conoce una gran hegemonía económica, cultural y comercial. El papado se encuentra en la cima del poder religioso y político y gobierna en este tiempo la Iglesia nada más ni nada menos que Alejandro VI, de la familia de los Borgia, y que por ser incluso español, también él, España se ha constituido como la gran potencia mundial con los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que gobernaron y reinaron en España de 1479 a 1504. Le sucedió en el trono de España Carlos I, y también conocido con el nombre de Carlos V del Imperio Sacro Romano. Recordemos que España no se limitaba a lo que hoy es la península ibérica,
sus territorios llegaban hasta Italia, Austria y por lo tanto Alemania también, de tal manera que Carlos V reinó en todos esos lugares, y una vez que se dio el descubrimiento de América y que fueron conquistando los distintos países e imperios y culturas, tanto en América como en Filipinas, pues van a ampliar su reinado a estos territorios. Y tenemos que Cristóbal Colón llega a América el 12 de octubre de 1492, atracando en la isla de Guaraní. ¿Qué más acontecimientos históricos debemos conocer? Hernán Cortés llega a las costas mexicanas en febrero de 1519. Ya reina Carlos I de España y V del Imperio Sacro Romano. Y en nombre del rey de España y en favor del Imperio Español. El 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México, Tenochtitlan, cayó en poder de los conquistadores. Este acontecimiento histórico es de vital importancia porque junto con la llegada de Hernán Cortés, pues van a llegar también los misioneros de la religión cristiana y de la Iglesia Católica. Otro dato interesante es la fecha en que llegaron los españoles a tierras michoacanas, hacia el año de 1522, y hasta 1530 fue que lograron conquistar, de donde habrían de partir para conquistar después todo lo que era parte del imperio tarasco o purépecha, es decir, los estados de Guanajuato, Jalisco y Nayarit. El 26 de febrero de 1534, la corona española expidió la real cédula con la que ordenó la división eclesiástica de la Nueva España en 4 diócesis. Y es así como una de las 4 diócesis que son erigidas es la diócesis de Michoacán. Y como sabemos, como primer obispo de Michoacán, el Papa Paulo III eligió a don Vasco de Quiroga como primer obispo de Michoacán, quien tomó posesión jurídica de su obispado, fíjense, estamos en fechas, el 6 de agosto de 1538, en lo que era el templo de los franciscanos en Tzintzuntzan. Allí fue la primera sede del obispado de Michoacán y de hecho la primera ciudad de Michoacán que recibe este nombre es Tzintzuntzan. Pero al día siguiente, Tata Vasco cambia la sede de su episcopado, de su diócesis, a Pátzcuaro, y va a ser allí en Pátzcuaro donde él va a diseñar la construcción de su catedral, una majestuosa catedral que estaba proyectada en 5 naves al estilo de una mano, pero el tiempo no le alcanzó y solo pudo construir una nave. De hecho, la Basílica de Nuestra Señora de Pátzcuaro que conocemos es la única nave que pudo construir Tata Vasco de su catedral. Por lo tanto, le quedaron pendientes las otras 4 naves. Fue el 30 de julio de 1535 cuando se estableció el territorio diocesano para Michoacán. Realmente una de las cosas que tenemos que saber es que en aquel entonces
no había mapas, no había cartografías, y conforme iban avanzando tanto los conquistadores como los frailes en sus misiones, se iban ampliando los mapas, los territorios y por lo tanto también los límites de las diócesis. Los primeros límites de la diócesis de Michoacán se limitaban a establecer los del oriente con la diócesis de México, de Puebla, pero para el occidente la diócesis de Michoacán no tenía límites, estaba pues a todo lo que diera y se fuera dando a conocer. Esto va a provocar, ¿verdad?, que pues Tatabasco, en la búsqueda de visitar su diócesis, pues nunca va a terminar de visitarla. Y también a la medida en que va conociendo, que va creciendo su diócesis, pues va a ser el primero en que va a pensar en que su diócesis se debe dividir. La primera orden religiosa en arribar a la Nueva España fueron los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco, mejor llamados como los franciscanos, y llegaron con Hernán Cortés. Ellos venían como capellanes del ejército de Hernán Cortés. Entre estos 3 primeros frailes que llegaron a México destacan Diego de Altamirano, que era pariente de Hernán Cortés, Fray Pedro de Melgarejo y otros cuyos nombres se perdieron en la historia. Pero poco a poco fueron llegando más y más franciscanos. Pero con Hernán Cortés llegaron 3. Y el 13 de mayo de 1524 llegaría un grupo misionero verdaderamente organizado, que llamaron los 12 apóstoles. Entre los más destacados vamos a encontrar aquí justamente 2 de los frailes que son pues muy importantes en el tema de las imágenes hermanas de la Virgen de San Juan. Vamos a descubrir, ¿verdad?, que son Fray Antonio de Segovia y también Fray Miguel de Boloña. Junto, ¿quiénes son estos obispos, estos frailes? Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de la Coruña, Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan Rivas, Francisco Jiménez, Andrés Córdoba, Juan de Palos y estos 2 que he mencionado. ¿Qué debemos decir de estos primeros 12 misioneros franciscanos? Realmente venían a una aventura auténticamente misionera. Desconocían la lengua, desconocían la cultura, las costumbres, la alimentación. Y sin embargo, fueron el gran contrapeso a muchos de los conquistadores españoles que venían por otros intereses, sobre todo económicos y políticos. Estos frailes son los que van a ayudar, como diría el Papa San Juan Pablo II, a clarificar un poco las sombras de la conquista. ¿Por qué un poco las sombras de la conquista? Porque fue cruda, sangrienta, ambiciosa, y todas estas características de la conquista se vieron de alguna manera atenuadas por la presencia de los frailes. Después de los franciscanos llegaron también los agustinos y algunos otros religiosos como los dominicos y también posteriormente los jesuitas. Nosotros necesitamos comprender que ellos se tomaban un tiempo
en la Ciudad de México para poder aprender al menos los rudimentos de las lenguas nativas tanto de los aztecas como de los lugares a donde iban a ir misionando. Otro dato interesante es que hacia 1525 llegaron los primeros franciscanos a Michoacán y se ubicaron en la capital del imperio, Tarasco. ¿Dónde? Tzintzuntzan. ¿Sí? Llegaron a Tzintzuntzan. Ellos llegaron a petición del rey Calzontzin Tanganzuan y su nombre de estos primeros misioneros fue Martín de Jesús o de La Coruña, acompañado de Ángel de Saliceto, Fray Jerónimo de la Cruz, Fray Juan de Valdiano o de Badilla, Fray Juan de Bolonia y Fray Juan de Padilla. Para finales del siglo XVI y principios del XVII, la provincia de San Pablo y San Pedro se dividió en dos. Este dato va a ser muy importante porque al principio, igual que la diócesis, la provincia de los franciscanos iba creciendo conforme iban realizando pueblos misión y pueblos hospitales. Entonces, para este año se divide la provincia y se constituye en dos: la provincia de Michoacán, que va a quedar como provincia de San Pedro y San Pablo, y la provincia de Santiago de Compostela, que va a abarcar lo que hoy es Jalisco y Nayarit. Por eso es importante, porque ya nos vamos acercando al tema de las imágenes. El 13 de julio de 1548, el rey Carlos I y el Papa Paulo III erigieron la diócesis de Compostela en la provincia de la Nueva Galicia. Ustedes conocen Compostela, Nayarit. Bueno, pues esa fue la sede de la diócesis de Compostela en la Nueva Galicia y se nombró como para primer obispo de esta diócesis a don Pedro Gómez de Maraver, quien solicitó a las Cortes y al Papa la autorización para trasladar la sede episcopal de Santiago de Compostela a Guadalajara. ¿Qué argumentó este primer obispo? Pues que le daban una diócesis sin gente, que Compostela no era más que un villorrio y que además pues estaba hasta por allá en el extremo de Occidente, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, cosas curiosas de la historia son que cuando él pide que le muevan la sede episcopal, pues Tatabasco le dice, no, aguante. ¿Por qué? Pues porque al mover la sede episcopal, no estaban en nuestros tiempos, se movían todos los límites geográficos de la diócesis y entonces pues se moverían también los límites geográficos afectando la diócesis de Michoacán y el obispado de Tatabasco. Entonces, esto creó una polémica y un juicio entre don Pedro Gómez y Tatabasco. Sin embargo, las cosas de la vida, ¿no? Don Pedro Gómez se murió antes de tomar posesión de su diócesis, al final de cuentas. Y Tatabasco ganó el litigio en las Cortes. Entonces no se le concedió a don Pedro Gómez el gusto de que se trasladara la sede a Guadalajara. Aquí ya nos ubicamos. Este último dato es muy importante porque al dividirle la diócesis a Tatabasco,
todo el estado de Jalisco y de Nayarit va a pasar a ser parte del territorio de la diócesis de Compostela o de Santiago de Compostela, porque va a quedar bajo el patrocinio de el apóstol Santiago, en relación a que el apóstol Santiago es el patrono de Compostela en España, allá en Galicia. Pues hasta aquí los datos históricos en torno al contexto geográfico, histórico, religioso, franciscano, de lo que van a ser ahora la segunda parte de nuestra ponencia o conferencia, las imágenes hermanas de la Virgen de San Juan de los Lagos. Lo primero que nosotros contemplamos, pues es aquí esta imagen, ya muy bonita, muy bien adornada, pero en nuestra siguiente diapositiva vamos a ir viendo de cada una de las imágenes, primero la imagen como está adornada, pero la segunda diapositiva, cómo era la imagen en particular. Aquí podemos ver cómo es la imagen de la Virgen de San Juan sin sus vestidos y sin sus ropajes elegantes. La pequeña imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos mide 33.5 centímetros, chiquitita, pesa nada más 321.9 gramos y está elaborada de pasta de caña de maíz por artesanos de la región de Pátzcuaro, perteneciente a Michoacán. Este va a ser uno de los datos que nos va a permitir establecer el criterio de las imágenes hermanas. Y representa a la Inmaculada Concepción. Esto lo concluyeron, ¿verdad?, porque tiene sus manos juntas ante el pecho y su rostro un poco inclinado al frente. Llevaba en sus pies las puntas de una medialuna, la cual fue retirada posteriormente. Está vestida la misma talla de pasta de caña, con un vestido rojo, manto azul estrellado y adornado por una cenefa de oro fino. Esta imagen, esta descripción de la imagen fue lo que permitió identificarla. Hay que tener en cuenta aquí un detalle que antes todavía en esta época la gente ya creía en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Todavía no se declaraba el dogma de la Inmaculada, pero la gente ya le daba esta característica. Aunque no le llamaban Inmaculada, le llamaban la limpia concepción. La limpia concepción. Su rostro es ovalado, de color marfil rosado. Pasamos la diapositiva. El rubor de sus mejillas, los ojos rasgados, pintados de un color café almendrado, nariz recta, boca cerrada, muy pequeña, pero bien moldeada, las cejas delgadas y bien delineadas. Estas características eran propias de los artesanos de Michoacán, de Tzintzuntzan. Este punto es interesante porque vamos a descubrir más adelante que estos frailes, Fray Antonio de Segovia y Miguel de Boloña, estuvieron en Tzintzuntzan y en Uruapan, por lo menos uno de ellos, uno en cada lugar. Fueron compañeros también. Por lo tanto, este es otro de los elementos que nos va a ayudar a establecer el criterio del por qué son hermanas. El pelo de la Virgen de San Juan se esparce en dos mechones que caen en forma ondulada por los hombros hasta los codos. Su cabeza es más grande en proporción al tamaño del cuerpo.
A la vez, con este detalle, el escultor trató de representar la pureza de María como el de una niña pequeña. Nosotros, cuando vamos a San Juan de los Lagos, no tenemos la oportunidad de verla de cerca y la apreciamos como aquí, chiquita, muy hermosa, porque es muy hermosa, pero los rasgos denotan una deficiencia escultural en la talla. Pero lo cual no significa que sea deforme. El artista quiso expresar justamente el que es una niña, y una niña que está limpia de pecado. Pasamos a la siguiente. Ahora, la relación. Fray Antonio de Segovia, primer evangelizador de este poblado, encomendó a Miguel de Bolonia el cuidado pastoral de estas tierras y, logrando pacificar la región, congregando a los errantes y refundando pueblos con indios ya cristianizados. Y donó esta imagen en el año de 1531, la imagen de la limpia concepción al poblado de San Juan Bautista. Recuerden que cuando vamos a San Juan de los Lagos y vemos el altar mayor, en el extremo derecho, en la parte superior, hay una pequeña imagen de San Juan Bautista. Ya en otra ocasión les compartía que el por qué se llama la Virgen de San Juan. Al principio, ya hoy lo sabemos, su advocación era la limpia concepción, pero la gente no la conocía como tal. Además de que hemos dicho que no existía todavía la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Y por eso, a medida que va a ir adquiriendo renombre y fama, la gente va a decir, ¿a dónde vas? Pues voy a San Juan. ¿Y a qué vas? Pues voy a ver la Virgen que está en San Juan. No decían la Inmaculada Concepción, voy a ver a la Virgen que está en San Juan. Y es así como va a adquirir el nombre de la Virgen de San Juan. Pero el patrón principal de la ciudad de San Juan es Juan Bautista. En el año de 1623, la imagen comenzó a adquirir admiración cuando pensaron que su primer milagro había sido lograr pacificar la región en este poblado, San Juan de los Lagos, los errantes y refundando los pueblos con indios ya cristianizados. Entonces, Fray Antonio de Segovia construyó una pequeña capilla de adobe con techo de paja. Pasamos a la siguiente. El primer gran milagro. En 1623, dice la historia, que unos cirqueros pasaron por San Juan de los Lagos y uno de los actos que realizaban estos cirqueros era el que una niña caminaba sobre una cuerda floja y ponían en el suelo cuchillos clavados y la niña hacía aquella obra, aquel acto, pero ocurre la desgracia de que en esa ocasión la niña cae, era equilibrista, y cayó sobre uno de los cuchillos lastimándose seriamente. Poco antes del entierro de la niña, una indígena que se encargaba de cuidar la pequeña capilla fue quien sugirió a los padres llevarles la pequeña imagen de la Virgen, como se expresa allí, la Sigualpili, que significa Gran Señora, y que era muy milagrosa. La colocó sobre el pecho de la niña y la niña volvió a la vida. Este va a ser el gran milagro por el cual va a adquirir una fama muy particular esta imagen de la Virgen de San Juan. El papá de la niña, como gesto de gratitud para con la imagen de la Virgen,
se ofreció a restaurarla. La llevaron a Guadalajara y allí fue restaurada. En el año de 1904, después de varias solicitudes que venían haciéndose desde 1900, se recibió en la ciudad de Guadalajara el 29 de enero la respuesta afirmativa del Papa Pío X para la coronación pontificia o canónica de la Virgen de San Juan, que se llevó a cabo el 15 de agosto de 1904 con una gran corona encargada y mandada a hacer a Nueva York. Esta es la razón por la que nosotros celebramos la fiesta de la Virgen de San Juan el 15 de agosto, porque su fiesta principal es el 8 de diciembre. La fiesta principal de la Virgen de San Juan es el 8 de diciembre, por ser la fiesta de la Limpia Concepción o de la Inmaculada Concepción. Lo demás, pues, es ya la descripción de la corona, que es como está cuando vamos a su santuario en San Juan de los Lagos. Pasamos ahora a la otra imagen, la Virgen de Zapopan. Bueno, primero la imagen anterior, que es como la podemos ver, bien vestida, ¿verdad? Hermosa. Y enseguida hay cierta familiaridad, cierto parecido entre estas dos imágenes. Vean esta, que es la de la Virgen de Zapopan. A pesar de ser tan pequeña, su cabeza más grande, bueno, vemos la descripción de la Virgen. La Virgen está de pie, pisando una tosca media luna. La túnica está pintada de rojo y manto azul oscuro, fileteado de oro. Sus manos son de madera y están juntas ante el pecho. Para poderle adaptar vestiduras de tela, le desbarataron el manto sobre un hombro y alrededor de su cabeza y debajo los brazos. Tiene los ojos pintados, sus labios un poco gruesos y cerrados. Tiene el honor de ser la primera imagen que se veneró en tierras jaliscienses. Y aquí entra el dato, donde encontramos el punto de hermanamiento con la Virgen de San Juan. El 8 de diciembre de 1541, Fray Antonio de Segovia, en compañía de Fray Ángel de Valencia, donó a los indios de Zapopan una pequeña imagen de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. Esta imagen había acompañado cerca de 10 años al fraile Antonio de Segovia en todas sus andanzas por los pueblos de Jalisco. Ya existía la diócesis de Jalisco, de Santiago de Compostela. Y sobre todo nos da el detalle o el dato de que esta imagen se la cargaban normalmente en el pecho, en un pequeño tabernáculo o repisita de madera. Por ser tan pequeñas y tan ligeras, eran fáciles de llevar. Y este es el acontecimiento histórico interesante o importante de la Virgen de Zapopan. Aquí encontramos el nombre del virrey que fundó Valladolid. El virrey Antonio de Mendoza sitió el Cerro del Mixtón y después de una fuerte batalla subió Fray Antonio de Segovia a las fortalezas de los indios acompañado de Fray Miguel de Segovia. Andaban juntos, eran compañeros de misión. Este es el dato que también nos permite determinar que el por qué son hermanas estas imágenes. Y llevando solo el breviario, un crucifijo y la imagen de Nuestra Señora de la Limpia Concepción colgada al pecho, les comenzó a decir a los indios que bajasen en paz. Estos, conmovidos tanto por las palabras del Padre como por la imagen de la Virgen, en día y medio se rindieron
más de 6,000 indios, que fueron conducidos por los padres ante el virrey, y éste les perdonó la vida, quedando en paz. Por esto Antonio de Segovia llamaba a la pequeña imagen la pacificadora. Lo que no pudieron hacer las armas del virrey Antonio de Mendoza, lo hicieron los frailes con su predicación. Por eso lo que les decía hace un momento, que los frailes iluminaban con su testimonio, con su predicación, las sombras que los españoles con sus espadas provocaban. También a esta imagen de la Virgen de Zapopan le hicieron una pequeña capilla de adobe con paja, así se estilaba antes. Y en 1609 esta capilla se derrumbó, y al escuchar el estruendo corrieron los indios creyendo encontrar a su imagen hecha pedazos. Quitaron los escombros y, para asombro de todos, la imagen estaba sin rasguño. A esto ellos lo adjudicaron como un milagro, y este va a ser uno de los milagros por los cuales va a ir creciendo la devoción a la Virgen de Zapopan. Diego de Herrera, que se había encargado de Zapopan el 14 de junio de 1637, notó que los naturales estaban muy encariñados con la imagen porque era muy milagrosa, y le contó al obispo Juan Ruiz Colmenero lo que sucedía en Zapopan, y en 1653 hizo levantar una información testimonial y por decreto declaró milagrosa la imagen de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Zapopan, y mandó que solemnemente se celebrara su fiesta el 18 de diciembre de cada año. A petición del arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, el comisario general de la Orden y del comisario general de la Orden Franciscana de México, por concesión del Santo Padre el Papa Benedicto XV, fue coronada en la Catedral de Guadalajara el día 18 de enero de 1921, proclamándola como reina y soberana de Jalisco. A esta Virgen de Zapopan también se le llama la Generala, y se le llama la Generala porque en el año de 1821, cuando Pedro de Anaya declaraba la independencia de México en Jalisco, pacíficamente, en ese mismo día entraba la imagen de la Virgen de Zapopan a la ciudad, y esto colaboró también, por lo tanto, a la pacificación durante la Guerra de Independencia. Por ello, se le concedieron dignidades especiales y la proclamaron la Generala. Entonces, la pacificadora, la milagrosa y la Generala. Su fiesta se celebra en Zapopan el día 12 de octubre con grandes manifestaciones del pueblo jalisciense, que nosotros no tenemos una idea de las multitudes que asisten el día 12 de octubre al regreso de la imagen de la Virgen de Zapopan a su santuario. Y ahora pasamos a la Virgen de Talpa. Un paréntesis, por si alguien pensaba irse, nos pasó lo que entre San Benito y su hermana. Su hermana fue a visitar a San Benito y pasaron platicando y le decía a su hermana, San Benito a su hermana, hermana, ya vete a tu convento, ya vete a tu convento. No, hermano, quiero estar platicando contigo. Vete a tu convento porque yo tengo que regresar al mío. Que no, que quiero estar contigo. Y entonces dijo, está bien, y se puso en oración.
¿Y qué le pidió a Dios? Le pidió que lloviera. Y entonces San Benito ya no se pudo regresar a su convento y le dijo: ¿qué acabas de hacer, hermana? Y le dijo su hermana: hermano, te pedí que te quedaras conmigo y no querías. Le pedí a Dios y ya me lo concedió. Así que por si alguien pensaba irse, ya Dios nos envió la lluvia. Bien, pues entonces la Virgen de Talpa, obsérvenla cómo también vestida y adornada, se ve muy hermosa. Y ahora la vamos a ver en su original. Aquí la única diferencia de la Virgen de Talpa es que tiene al niño Jesús sobre su mano. Además, también una característica que tiene esta imagen es ese lunar que tiene sobre su mejilla derecha. ¿Lo alcanzan a contemplar? Pues ahora pasemos a la descripción de la imagen. Esta imagen mariana, como la de Zapopan y la de San Juan, procede originalmente de algún pueblo del lago de Pátzcuaro, el punto de la hermandad. Hoy, Michoacán, creada por manos purépechas de pasta de caña de maíz, también mide 38 centímetros, está en pie sosteniendo al niño Jesús en su mano izquierda. Su piel es morena con rasgos indígenas y en su mano derecha sostiene un cetro de oro y tiene una cabellera rizada, negra, con un lunar en la mejilla. Se cree que la adquirió el padre franciscano Manuel de San Martín, y este fray Manuel de San Martín, en algunos otros documentos, se establece que la recibió de fray Antonio de Segovia. Entonces, allí encontramos estos puntos de coincidencia. El padre Manuel de San Martín erigió una pequeña capilla en el lugar de Talpa entre 1570 y 1590. Aquí ocurrió un asunto, nuevamente los intereses españoles. En Talpa se agotó el mineral y entonces los españoles se movieron a otra ciudad donde encontraron minerales en mayor abundancia y por lo tanto abandonaron Talpa, y Talpa se quedó con los indígenas que allí se encontraban. Entonces es por eso que se cuenta que un indígena llamado Diego Felipe no se olvidó de ella, y para no dejarla sola en la capilla de adobe, se la llevó a su casa. Allí le hizo un altar donde su familia le rezaba. En 1644, aquí viene el milagro, en 1644 llegó a Talpa el señor cura Pedro Rubio Félix, y este cura pues mandó comprar una imagen más grande, más bonita, más hermosa, una imagen traída de España, y entonces ordenó que la imagen de la Virgen, junto con otras imágenes, entre ellas las de un crucifijo, fueran enterradas en alguna parte del templo o en la misma sacristía. Bueno, una cosa que deben de saber es que cuando una imagen se deteriora y ya no tiene remedio, lo mejor que debemos hacer, si son imágenes de bulto, es enterrarlas o sepultarlas. Entonces, este señor cura mandó a que se sepultaran estas imágenes, entre ellas la de la Virgen de Talpa. Sin embargo, ¿verdad?
Entonces fue aquí cuando se produjo el milagro de la Virgen de Talpa. ¿En qué consistió el milagro? En que cuando la llevaban a enterrar o a sepultar, se dieron cuenta que estaba en perfectas condiciones. Lo deteriorado no estaba. Esto ellos lo interpretaron como el primer gran milagro y se levantó un documento que existe en Talpa, un documento denominado la auténtica, para poder declarar, se levantó el acta y poder declarar que esa imagen que se iba a sepultar había quedado restaurada milagrosamente y que era la misma que se pretendía sepultar. Por lo tanto, ¿verdad? Hoy todavía se conserva esta imagen de la Virgen de Talpa, llegando a tomar así mucha fama también. Y por lo tanto, esta imagen de la Virgen se celebra como la Virgen del Rosario y también como la Virgen de la Candelaria. Por último, la Virgen de Acahuato. Acahuato, en el corazón de la Tierra Caliente, a unos cuantos kilómetros de Apatzingán, la Virgen de Acahuato en Acahuato, Michoacán. Realmente hay poca información documentada sobre esta imagen de la Virgen de Acahuato. Cuenta una leyenda popular que la Virgen de la Candelaria de Acahuato, Michoacán, se apareció al pie de un árbol de Huantla a una niña, la cual decía que platicaba con una mujer. Un día esta niña llevó a su padre al lugar donde tenía el encuentro con esta mujer y descubrieron en un hueco de este árbol la imagen de la Virgen. Se celebra su fiesta patronal el 2 de febrero, para lo cual llegan multitudes de peregrinos, especialmente de la tierra caliente michoacana. Muy bien. Después de la investigación que estuve haciendo, pues por lo tanto, la Virgen de Acahuato, vamos a concluir que no entra dentro del grupo de las imágenes hermanas y por lo tanto es un punto y aparte. La Virgen de Acahuato no tiene relación ni histórica, ni de fábrica, ni cultural, ni tampoco en cuanto a los materiales y a la especificación de la talla en relación con las otras imágenes que son las de San Juan, Zapopan y Talpa. Ya para terminar, un apéndice sobre estos dos grandes frailes que fueron quienes nos donaron estas imágenes de la Virgen de San Juan, Zapopan y Talpa. Fray Antonio de Segovia nació en Segovia, España, en el año de 1485. Llegó a México como misionero en el año de 1527. Después de permanecer un tiempo en la Ciudad de México, fue enviado al convento de Santa Ana en Tzintzuntzan. Este es un dato importantísimo que nos permite ubicar y certificar que las imágenes son de origen michoacán, porque Fray Antonio de Segovia estuvo y vivió en Tzintzuntzan, donde hasta el día de hoy todavía hay artesanos que fabrican imágenes de pasta de caña, donde seguramente conoció la técnica de pasta de caña para elaborar imágenes ligeras, haciéndose, pues como vemos, no solo de una, sino de varias para sus misiones evangelizadoras. Para 1531, ya evangelizaba con sus hermanos franciscanos y con ellos Miguel de Bolonia las tierras de Jalisco. Hay que tener en cuenta que ya se había dividido la diócesis de Michoacán
y por lo tanto también se había dividido la provincia de Michoacán, de San Pedro y San Pablo, y la provincia de Santiago de Compostela. Fray Antonio de Segovia y Fray Miguel de Bolonia, cuando se dividió la provincia y se dividió la diócesis, quedaron en la provincia de Santiago de Compostela y por lo tanto pertenecían a la diócesis de Santiago de Compostela. Por eso los encontramos misionando en los pueblos de los Altos de Jalisco, entre ellos San Juan de los Lagos. Para 1531, ya evangelizaba con sus hermanos franciscanos las poblaciones de Jalisco, Zacatecas, Nayarit. Fue compañero de Miguel de Boloña y falleció en Guadalajara el 19 de diciembre de 1570. Tuvo una larga vida. Interesante es que estos frailes misioneros siempre anduvieron descalzos, siempre vistieron muy pobres y siempre se adecuaron a las condiciones de los pueblos que iban misionando. Y Fray Miguel de Boloña nació entre 1499 y 1500 en Abruzzo, Italia, hoy Boloña. Llegó a México en 1527 también. Fue compañero de Antonio de Segovia y fue destinado a la provincia de Michoacán. Vivió un tiempo en Tzintzuntzan y también en Uruapan. Colaboró allí en lo que hoy conocemos como la Guatápera. Cuando visitamos Uruapan, allí estuvo Fray Miguel de Boloña. Y hacia 1530 también ya lo encontramos evangelizando en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas. En 1531 recibe la encomienda de atender la villa de San Juan de los Lagos, donde construiría la ermita a la Virgen de la Limpia Concepción, quien posteriormente adquirió el nombre de Virgen de San Juan. También estuvo con Fray Antonio de Segovia en aquella batalla en Zapopan. Siempre andaban muy juntos, muy cerca, estos dos grandes misioneros franciscanos. Conclusiones. Finalizamos. ¿Cuáles son las conclusiones? De todo lo investigado se pueden denominar hermanas las imágenes de la Virgen de San Juan de los Lagos, la de Zapopan y la de Talpa, no así la de Acahuato. Las primeras tres, su manufactura consta que fue hecha en tierras purépechas o michoacanas, que el material utilizado es de pasta de caña de maíz y poseen las mismas dimensiones, los mismos acabados, pasta de maíz policromado. Las tres imágenes tienen relación con los frailes. Otro dato: Fray Antonio de Segovia y Miguel de Boloña, quienes arribaron a México y estuvieron en Michoacán, Tzintzuntzan y Uruapan, y posteriormente en Jalisco, Zapopan y los Altos de Jalisco, entre tanto, por lo tanto, en San Juan de los Lagos. Las tres tienen cierta relación en la adquisición de la fama milagrosa y sus santuarios hasta el día de hoy reciben miles de peregrinos. Se dice, ¿verdad? A ver, creo que ya es la última diapositiva. ¿Sí? Se dice, ¿verdad?, que el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos es el segundo santuario basílica de México que recibe el mayor número de peregrinos a lo largo del año. El primero es Nuestra Señora de Guadalupe y el segundo es la Virgen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Por lo tanto, pues, concluimos esta conferencia afirmando que las tres imágenes hermanas son la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen Nuestra Señora de Zapopan, la Generala, y la Virgen de Nuestra Señora del Rosario y de la Candelaria en Talpa.
todas ellas ubicadas en el estado de Jalisco y cada una presidiendo sus distintas diócesis: la de Talpa, la diócesis de Tepic Nayarit; la de Zapopan, la arquidiócesis de Guadalajara; y la de San Juan de los Lagos, la diócesis de San Juan. Pues espero que esta información nos ayude sobre todo a valorar la riqueza de tener en nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos una réplica de la imagen milagrosa de la Virgen de San Juan. Felices fiestas de San Juan de los Lagos 2020 en medio de esta pandemia. Pues bien, y como es costumbre, pues si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo puede hacer en voz alta. Bendito sea Dios que nos quedamos con una virgenzota, que es Nuestra Señora de la Salud, que también fue elaborada en los talleres, ¿verdad?, artesanales, bajo la dirección de Tata Vasco, ¿sí? Entonces, pues, la imagen es importante, pero la devoción es mucho más. Así que, gracias por su comentario. ¿Quién más quiere hacer alguna observación, algún comentario o pregunta? Pues sí, gracias. Ese es el objetivo de estas conferencias que cada año, si se fijan, esta es la tercera que tenemos, en donde vamos enriqueciendo el conocimiento de nuestra patrona. Esta idea de llamarles imágenes hermanas, de alguna manera creo que yo la escuché por ahí, y si no, de todas maneras le llamamos así, y esta investigación que he hecho, ¿verdad?, yo creo que nos amplía el panorama de esta riquísima devoción que le tenemos a la Virgen de San Juan de los Lagos. No sé si alguien más tenga algún otro comentario o alguna cuestión. Bueno, necesitaría trabajar un poco más, investigar. No trabajé el tema de la Virgen de los Remedios, pues yo le prometo que investigaré sobre la Virgen de los Remedios, y así como hicimos también el análisis con la Virgen de Acahuato, ¿verdad?, si los datos nos permiten establecer los criterios que hemos establecido para denominarla también como una de las hermanas con estas tres imágenes, pues le daremos también ese tratamiento y ese título. Prometo que lo investigaré sobre la Virgen de los Remedios. Esperamos encontrar información. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Esto es interesante, esto es lo que hace bonitas estas experiencias y estas exposiciones. Allá atrás, Rayito. A ver, ¿cómo? De Zapopan. Bueno, no, eso ya es una cuestión ornamental. Si ustedes las observan, aquí bien podríamos nosotros observarlas. Sus mantos son atriangulados, pero como ustedes pudieron ver en las imágenes, las tres imágenes de hecho no tenían ropajes como ahora las vestimos. Las tres imágenes
son de una talla, así se llaman, tallas, que en la misma talla policromada traían sus ropajes, su vestido, como vemos, como esas imágenes, por ejemplo, de la Divina Providencia. Esas imágenes que son de fibra de vidrio ya traen en la talla el ropaje hecho y ya eso las define. En el caso de las imágenes de la Virgen de Talpa, de San Juan y de Zapopan, eran imágenes que traían integrado el ropaje dentro de la misma talla. Si ustedes se fijaron, incluso son similares los ropajes, sobre todo la de Zapopan y la de San Juan de los Lagos, que representan a la Limpia Concepción, ¿sí? Pero esto es accidental, el que los ropajes sean triangulares. No entra dentro de los criterios estéticos y artísticos de la fabricación de las imágenes. No, eran tallas así, pequeñitas, 38 centímetros. Ahí podemos ver que ya traía el ropaje integrado. No hay nada de triángulos, ni en ninguna de las tres, ¿sí? Eso ella es artificial posterior. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Gracias, Raito. Vean, la Virgen de Zapopan también tiene ya su vestuario integrado. Y si nos pones la de Talpa, Isaí, por favor. Vean, las tres tienen incluso los ropajes similares, los colores y ya los traen ahí. Se llama policromía, es decir, de múltiples colores. Son múltiples colores los que tienen, y es un acabado artesanal, artístico, exclusivo que tienen estas tallas. Sí, Paquito. Sí, tienen mucho significado. El rojo simboliza la realeza, ¿sí? Por eso todas traen un vestido rojo. El azul, pues representa el cielo, ¿verdad? Entonces, la celestialidad. Y los demás son detalles dorados que permiten enriquecer y embellecer, como una reina traía sus vestidos en aquel tiempo, riquísimos, pero esos son los simbolismos de los colores rojo y azul principalmente. Buena pregunta, Paquito. ¿Alguien más? Sí. Bueno, las dos relaciones del porqué de la generala. Primero, la de la pacificadora, cuando Fray Antonio de Segovia y Miguel de Boloña subieron a convencer a los naturales, a los indios, para que ya dejaran de pelear contra los españoles, contra el virrey Antonio de Mendoza, les decía hace un momentito, y los frailes lograron que aquellos 6,000 guerreros indios, ¿verdad?, dejaran de pelear y bajaran pacíficamente. Por eso, Fray Antonio de Segovia le llamaba la pacificadora. Pero además, en el año de 1821 se le dio el título de la generala. Les decía que en ese año estamos ya en la época de la independencia de México, y en 1821, ¿verdad?, nuevamente, gracias a coinciden e intervienen la entrada de la Virgen de Zapopan a Guadalajara con la declaración de la independencia de México, y por eso le atribuyen a ella el que haya entrado, ¿verdad?, a Guadalajara el ejército sin disparar, sin muertes, y que por eso a ella le dieron el título de la generala, y por eso así la aclaman los jaliscienses, que es patrona de Jalisco, ¿verdad? Y la llaman la generala, como un general del ejército, por eso le llaman la generala.
Tienen una gran cantidad de fraternidades y de caballeros de la Virgen de Zapopan. Yo que más quisiera que un día aquí creciera el fervor y la devoción a la Virgen de San Juan. Quizá no se desborde tanto como la de Zapopan, pero también este es el objetivo de estas conferencias, que conozcamos un poco más para que nuestro fervor crezca. No tenemos de patrona a cualquier santo, cualquier santa, que ser cualquier santo es ser mucho, ¿verdad? Pero tener como patrona a Nuestra Señora, a la Virgen María, Nuestra Señora de San Juan, pues no tiene comparación, y nuestra devoción debería de ser muy apoteósica, muy grande. ¿Listo? Bueno, pues si no hay alguien más, si gustan, nos ponemos de pie y nos consagramos a la Virgen María, la saludamos ya, y así cerramos esta víspera de la fiesta patronal. Todos. Dios te salve, Reina y Madre. Divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señora y Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, y ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me amas tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Virgen Santísima, Nuestra Señora de San Juan. Virgen Santísima, Nuestra Señora de San Juan, líbranos y libéranos de esta pandemia. Pues gracias a todos, que tengan buena noche.